La entrevista que vamos a ver a continuación entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Jorge Alemán, llega en un momento muy particular del panorama político argentino. Aunque la agenda política en la Argentina nos tiene acostumbrados a un ritmo trepidante, no deja de ser interesante escuchar a Axel Kicillof hacer un análisis sobre la geopolítica mundial y el papel que tiene Argentina dentro de todo este contexto. Desde el Salón Dorado, entonces, de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, en exclusiva para Casa V Madrid, la conversación entre Axel Kicillof y Jorge Alemán. Buenos días. Bueno, es un honor para todos nosotros en Casa Victoria y en Punto de Emancipación contar con la presencia de nuestro querido amigo, el gobernador de Buenos Aires, que nos hace el honor de concedernos el espacio para esta conversación. Me gustaría, en primer lugar, hablar del mundo. Estamos en una, según algunos, una coyuntura distinta en este mundo. Entonces, para darle un contexto que vos podés transformar como lo consideres pertinente, en el siglo pasado florecieron teorías al final de que la globalización iba a conectar todos los lugares y que las guerras iban a ser obstáculos que se iban a suprimir. Por ejemplo, el concepto mismo de imperio en Negri era esa idea. La extensión del capital en su reproducción iba a lograr que la guerra fuera un obstáculo circunstancial, ¿no? Y que finalmente el mundo iba a encontrar una suerte de estabilidad en esa reproducción del capital. Arranca el siglo XXI y empieza a aparecer de nuevo la idea de que el Estado-Nación no era tan insignificante como los teóricos del siglo XX, tanto de izquierda como de derecha, habían pronosticado, y que resulta que la moneda dólar es una moneda nacional que se impone en el mundo y que se declara la guerra a Ucrania, y que incluso actualmente no hay una idea muy clara de quiénes son los aliados. Es decir, ni siquiera es la Guerra Fría, hay algo que excede la Guerra Fría porque así como las dos guerras mundiales terminaron con la hegemonía de Inglaterra, ahora hay una cuestión relativa a la hegemonía norteamericana. Y en esto están cosas que vos conocés muy bien y que te he escuchado muchas veces. China, actores como Europa, Estados Unidos. Así que te dejo con estos rayos que hay para que vos nos ordenes el panorama. Bueno, un honor también poder hablar con vos, con ustedes de estos temas y bueno, que llegue a otras latitudes también, un poco el pensamiento desde el sur y las reflexiones que tenemos. Exacto. En una coyuntura, te diría, ya consagrado, famoso Liberation Day, el 2 de abril, una fecha que nosotros estábamos con el tema Malvinas, ¿no? Porque 2 de abril es nacionalmente un día de la soberanía de las Malvinas, y bueno, la verdad que me resulta un hecho importante, un hecho interesante, un hecho histórico. Salga bien o salga mal, ¿no? Salga bien o salga mal. Y nosotros íbamos a tener esta conversación hace algún tiempo, pre-2 de abril. Pre-2 de abril, sí. Así que algunos dicen que el 2 de abril cambió el mundo y se inició una etapa nueva en la economía, en la geopolítica. Obviamente, ¿Vos, gobernador, cómo lo ves eso? yo lo veo relevante. Lo veo relevante. Hablo como gobernador, hablo un poco, acá tenemos cosas de la prehistoria, esta es mi tesis doctoral sobre Keynes, pero bueno, Keynes acá aparece arriba del mundo, también lo habíamos preparado antes la portada, pero hay una discusión con esta figura o con esta etapa que tiene que ver con lo que ocurrió con Trump. Pero obviamente ver el Liberation Day de Trump en su valor nominal, es decir, en lo que pasó ese día, Trump da un giro copernicano, 180 grados, un volantazo, decimos acá, con respecto a la política económica exterior norteamericana y su vínculo con el mundo, haciendo un verdadero desparramo arancelario, subiendo los aranceles de manera muy significativa, prácticamente caso por caso a todos los países del planeta. Lo cual obviamente implica una reconfiguración de lo que vos planteabas en materia de globalización, porque la globalización era una especie de regla de juego universales, claras, incluso las del comercio mundial,
sostenidas o monitoreadas por la Organización Mundial de Comercio, que era una institución de la época de Bretton Woods, más o menos de ese grupo de instituciones de las que participa el Fondo Monetario, el Banco Mundial y por supuesto las mismas Naciones Unidas, que establecían reglas de juego que debían aplicarse universalmente y sanciones a quienes no las aplicaran. ¿Para qué estaba la OMC? Para que nadie pusiera aranceles. Ujú. Y la primer potencia mundial, o segunda, según como se vea, Estados Unidos, patea el tablero. O sea, que tiene relevancia en sí y podríamos analizarlo en sí. Yo creo que la invitación que me haces es a tratar de explicar por qué llegamos acá. No de qué Sí, se trata exactamente lo de Claro, Trump. para extenderlo a la Sí, situación sí, el general. mundo y sus alrededores. Sí. No, pero esto no puede tener una explicación en sí, porque lo que ocurrió es muy fuerte y obviamente tiene un desarrollo. Disculpame que te haga esta pregunta. Lo que ocurrió, ¿estaba realmente en un plan concebido desde las estructuras de poder de los Estados Unidos o es una decisión unilateral de este presidente? Es una declaración de bancarrota, lo que hace Trump. Epa, De bancarrota de la economía norteamericana, del Estado norteamericano, es una declaración de bancarrota conceptual y es una declaración de bancarrota geopolítica. presentada de manera maníaca, como si estuviera... Bueno, lacaniano diría eso, yo diría bravucona, ¿no? Bravucona. Con bravuconada, declara una bancarrota como si fuera es una impostura también, ¿no? Ahora, claramente es un quiebre, yo te convido a hacer es tratar de explicar por qué llegamos acá, porque una declaración de bancarrota, si tengo razón, tiene una gestación, y esta gestación es muy larga. Lo que pasa es que esto es como una explicitación de una situación que se viene preparando, que se viene acumulando. Entonces vos me preguntas, ¿esto responde a un plan? ¿Responde a un plan del establishment norteamericano, del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado? ¿Esto estaba escrito? ¿O es por decir así, un rapto, un brote de Trump en la situación en la que llega? Ahora, yo creo que Estados Unidos, Trump, es el caso de una economía y de una potencia acorralada. Y que esta es una especie, viste que se dice acá, vos no acorrales a un gato porque va a salir de un zarpazo. ¿Acorralada por quién? Por la estructura económica mundial, ¿Por China o por su...? por la estructura económica mundial. Te digo, englobo un poco más y no me quiero ir hasta el principio de los tiempos, porque saqué a Keynes y las discusiones de Keynes que están muy vinculadas con lo que acaba de hacer Trump. Están muy vinculadas las discusiones de la segunda posguerra y de la formación, bueno, un Keynes, ¿no? Keynes es el Keynes de la crisis del 30, Keynes es el Keynes de la decadencia de otro imperio, que es el imperio inglés, y cómo ese imperio inglés trata de que la reconfiguración del mundo a manos de Estados Unidos no lo sepulte completamente, ¿no? Y esas son las discusiones que se dan en materia de la formación del mundo de posguerra, ¿no? Y de lo que fue después el patrón dólar y todo eso. Pero esto está en proceso. Yo siempre digo, el mundo está en transición. Y todos me dicen, sí. Ahora les pregunto, ¿transición de qué y hacia qué? Y ahí ya no hay un solo acuerdo, Claro. ¿no? Pero evidentemente estamos en un momento de turbulencia, un punto de inflexión, una etapa de transición. Entonces voy a arriesgarme a contar un poco qué es lo que hizo crisis con el anuncio de Trump, cosa que podría haber hecho con menos claridad si hablábamos antes del anuncio de Trump, con menos claridad en términos de que yo decía, esto se va a tener que resolver de alguna manera. Alguien va a tener que dar un puñetazo en la mesa, porque si no, esto no da para más. ¿Qué es lo que no da para más? Vos hablabas de los 90, ¿no? Del fin del siglo XX. Si uno tuviera que poner etapas, y esto remite por supuesto a Hobsbawm y a los esfuerzos por periodizar el capitalismo, bueno, lo de Negri también tiene un elemento de esfuerzo por periodizar al capitalismo, pero yo voy a tratar de ser menos sofisticado, más simple, ¿no? Y poner hitos históricos
y no vincularlo tanto a cuestiones económicas y estructurales. Entonces, lo digo así, no desde, podríamos hablar desde la posguerra, la segunda posguerra, ¿no? y Bretton Woods, hasta lo que sería el fin de la Guerra Fría. De eso tengo poco que decir, porque quiero llegar al final. Hubo una época donde había dos potencias mundiales que se disputaban el mundo después de la Segunda Guerra, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Y estaban en una guerra fría con episodios de guerra caliente, ¿no? Pero básicamente una guerra fría con discusión de las fronteras y una cortina de hierro, el muro de Berlín, que era una forma de objetivar esa idea, dividía el mundo en dos bloques, ¿no? Esa fue una etapa con muchísimos elementos para discutir y la reaparición de Putin y de una Rusia con vigor pareciera mostrar que no era tan obvio y evidente que la Unión Soviética, con la caída del muro, dejó tierra arrasada, ¿no? La reaparición de Putin como una figura mundial, cosa que viene pasando hace algún tiempo, de una Rusia empoderada, ¿no? Sí. Pero bueno, esa época, la Guerra Fría, tiene su final a toda orquesta con la caída del muro de Berlín, que es el fin de la Unión Soviética, que también tiene mucha tela para cortar, pero digámoslo en términos no tan económicos, sino ideológicos. Con la caída del muro vamos a un mundo unipolar. Pasamos de un mundo con dos polos, no quiero decir bipolar por un mundo con dos polos, a un mundo donde hay un imperio, diría Negri, o uno podría decir un mundo unipolar, un mundo que tiende a ser globalizado, con determinadas reglas de juego, pero con Estados Unidos claramente en un papel dominante, un papel central, una sola potencia, Estados Unidos, una sola ideología, la del capitalismo triunfante. Por eso digo, me remito a la cuestión ideológica, política, discursiva, porque desde la caída del muro no solo termina esa disputa entre dos modelos o dos sistemas, sino que además un enorme festejo, que yo lo pondría en materia casi teórica, esto del fin de la historia y el fin de las ideologías, la cuestión esta de Fukuyama, y decir, bueno, listo, hasta acá había una disputa, se acabó la disputa. Ahora hay un solo modelo posible, pero hay una promesa. En tanto y en cuanto todas las economías del mundo que estaban dudando o estaban en lugares híbridos, se iban al capitalismo, modelo norteamericano, apliquen un recetario, que acá en Latinoamérica era el Consenso de Washington, ¿no? Que es del 90, que apliquen un recetario, que era un decálogo de políticas públicas que había que aplicar, en tanto lo apliquen, el resultado es un final feliz. Y termina con muchas discusiones, yo decía, de esto, de capitalismo contra socialismo, capitalismo contra comunismo, pero termina también con todas esas terceras vías del desarrollismo, de los países periféricos, de cómo hacemos para insertarnos en este mundo. Bueno, queda una sola vía y termina bien. El fin de las ideologías y el fin de la historia significa no hay más guerras también, no hay más conflictos, hay una uniformidad de criterios y hay un camino para llegar a la felicidad o llegar al desarrollo o llegar al bienestar, que es aplicar las recetas exitosas y triunfantes que emanan del capitalismo norteamericano. Y eso es algo que tienen que hacer todos los países del mundo. ¿Y qué digo cuando hablo del final feliz? Que en las épocas anteriores, aquellos países subdesarrollados, emergentes, por eso decía, ¿cuál es la mirada desde la provincia de Buenos Aires, desde Argentina? Todas esas recetas, todos esos caminos o todas esas políticas que se querían aplicar para generar bienestar, para generar crecimiento, desarrollo, industrialización, qué sé yo, todo eso se terminó. Ahora hay que aplicar el prospecto del Consenso de Washington. Y todos vamos a llegar
a igual nivel de desarrollo. Créalo o no, era la teoría de la convergencia. Hay países desarrollados y países subdesarrollados, emergentes, periféricos, en vías de desarrollo, lo que sea. Si aplican las recetas de Washington, hay una convergencia. Estos van a seguir creciendo, pero estos van a crecer más rápido y todos vamos a ser igualmente desarrollados y felices. Eso es lo que correspondía a los países emergentes. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se prometía y ¿qué es lo que ocurrió? Un desastre. No se cumplió nada de todo eso. No se cumplió nada de todo eso. La promesa incumplida se fue manifestando con diferentes momentos, diferentes episodios. Entonces ahora paso a lo que ocurrió a lo largo de la década de los 90, ¿no? En Latinoamérica. Pero también en los países centrales. Ahora nos venimos a enterar que también en los países centrales, particularmente de Occidente y Estados Unidos y Europa. Por eso digo, todo esto se ¿Por venía... qué nos venimos a enterar ahora? ¿Qué es lo que...? No, porque Trump declara la bancarrota y el fracaso de todo ese sistema ideológico, de todo ese recetario. Incluso el día de la liberación de Trump, creo que es liberarse de las cadenas que el propio Estados Unidos forjó para llevar al mundo entero hacia determinadas políticas, determinadas situaciones, que incluyen la OTAN también, ¿no? Que incluye la cuestión militar. Pero ¿Para dar lugar a qué? ahí vamos. Las promesas incumplidas del consenso de Washington, del fin de la historia y del fin de la ideología para Latinoamérica, quedaron muy de manifiesto a fines de la década de los 90. O sea, por eso voy a tu periodización, a fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI, Sí. todos los países periféricos que aplicaron el recetario norteamericano para llegar a la felicidad, vieron a sus economías volar por los aires. Crisis del neoliberalismo en toda Latinoamérica. Acá en Argentina fue en 2001, pero país por país, en Brasil en el 98, bueno, país por país de Latinoamérica vemos que tuvieron gobiernos y que aplicaron las políticas neoliberales, que las voy a enumerar porque son todas las contrarias de las que está diciendo Trump. Apertura indiscriminada de la economía, privatización de las empresas públicas, por supuesto que flexibilización laboral, flexibilización o reformas estructurales en sus sistemas jubilatorios, dessindicalización. Es importante el Liberation Day que habló un sindicalista de la industria automotriz. Le dio el micrófono a un representante de los sindicatos o de los trabajadores de la industria automotriz liquidada. Entonces, ¿qué vimos en Latinoamérica? Toda esa batería de políticas nos llevó a crisis financieras muy profundas, crisis de deuda muy profundas, y bueno, y en Latinoamérica, a fines del siglo XX, comienzo del XXI, empieza una etapa de gobiernos anti-consenso de Washington. Acá cerquita, en nuestra provincia, en Mar del Plata, se le dijo no al ALCA, ¿no? Venían con otro tratado de libre comercio, que era la política del consenso de Washington, el libre comercio para todos los países, y acá los países latinoamericanos, particularmente Uruguay, Brasil, Argentina, Venezuela, dijeron no, eso ya fracasó, y vamos a adoptar otro camino. Pero vuelvo a la cuestión global. ¿Qué le pasó a Estados Unidos con la aplicación de estas políticas? Y bueno, nos venimos a enterar, obviamente no quienes tratábamos de bucear un poco abajo de la superficie, que todas estas políticas y todo este armado de la economía internacional y sus reglas perjudicó a quien las construyó, a Estados Unidos. Perjudicó a quien las construyó. ¿Qué es lo que denuncia Trump? Y ya lo había hecho el primer mandato, pero lo vuelve a hacer. Miren,
se aplicaron estas recetas, se aplicaron estas políticas de libertad comercial, de libre comercio internacional, de globalización, si queremos ir un poco más allá y poner otros elementos, y Estados Unidos se desindustrializó. Esto fue la ruina para los trabajadores norteamericanos, me permito decir, no termino de trabajar, para la clase trabajadora norteamericana. Nos quedamos sin producción y sin industria. Un segundo. ¿Cómo pudo haber ocurrido, según esta tesis de lectura tuya, que las izquierdas de los países periféricos, subalternos, se percibían a sí mismas como explotadas por el imperio, por el imperialismo norteamericano, y mientras tanto, según tu tesis, a la vez Estados Unidos se estaba destruyendo? Y no, porque me parece que son, como te decía recién, hay un cambio en la estructura económica mundial, en la división internacional del trabajo, en elementos muy profundos que marcan, digamos, una profunda crisis. Como todas las crisis, sus manifestaciones son confusas y contradictorias, ¿no? O sea que la estructura económica le ganó a la política. Estados Unidos tenía una política, pero resulta que su realidad estructural la llevó a la desindustrialización. Sí, el objetivo, porque Estados Unidos, ahí empezamos a hablar un poco más, digamos, desmecho un poco el análisis. Estados Unidos es un país, pero Estados Unidos a su vez tiene a su interior sectores, intereses que a veces son contradictorios y diversos. Yo creo que sí hay determinados sectores en Estados Unidos al que el programa de la globalización tal como la conocimos hasta el día de hoy o hasta el 2 de abril le resultaba lucrativo, y otros sectores que no. Y me parece que las victorias de Trump, ambas, vienen a representar a esos otros sectores, a los que no, y que se volvieron de repente mayoritarios en términos cuantitativos electoralmente. Pero ahí está la cuestión. Déjame centrarme un poquito en Estados Unidos y lo que le pasó a Estados Unidos, que ellos lo veían como algo buenísimo, porque acá está la cuestión, como algo bárbaro, y ya que estamos hablando del fin de la historia, el fin de las ideologías, Fukuyama en los 90. Pero quiero hablar también de otro libro que se hizo muy famoso, El fin del trabajo. ¿Lo recordás? Sí. El fin del trabajo era como que hubo un cambio en los procesos de trabajo, que ahora ya lo importante en materia productiva no era el trabajo industrial y fabril, sino los servicios y otras formas del trabajo que no eran las tradicionales del Fordismo y de la época clásica de la industrialización. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Estados Unidos? De nuevo, de manera esquemática, simplificada. Nosotros en economía le decimos los hechos estilizados, ¿no? Que básicamente son simplificaciones potentes, pero bastante mentirosas, ¿no? Pero vamos a hablar de eso. ¿Qué le pasó a Estados Unidos en la época de su globalización en la posguerra? Tuvo una primera época de Fordismo, donde las industrias estaban localizadas en Estados Unidos. Si uno recuerda los 80, en los 80 en Estados Unidos, todas las etiquetitas textiles, pero de todo, textil, industria del plástico, del juguete, automotriz, todavía decían Made in USA. Todavía decían Made in USA. Hoy uno va a un negocio norteamericano y no encuentra una sola Made in USA. O sea, que se desindustrializó, se desindustrializó. Después veremos qué forma tuvo esa desindustrialización. Y diciéndolo muy sencillo... No puedo evitar adelantarme a hacerte esta pregunta. ¿La desindustrialización esa tiene retorno o Estados Unidos ahí encontró un límite? Yo creo que tiene retorno, pero como todas las cosas que se repiten en clave D. Es un retorno distinto. Tiene retorno. Para mí tiene retorno, pero ahora si me permitís, ya abrimos tantos interrogantes que no sé si voy a cerrar alguna de las preguntas. Pero me parece, claro que es importante. Yo te tiro para atrás, me tirás para adelante, pero déjame terminar esta caricatura, este cómic de la historia norteamericana.
de la historia de la industria norteamericana. Hasta los 80 Made in USA y después, hoy, Made in Vietnam, Made in Singapur, Made in China. Claro. Made in China. Cagamos. Bueno, ahora diste un paso, ahora sí que no. Sí, pero esas etiquetas hablan del fracaso que señala Trump. Sí. Nada se fabrica en Estados Unidos, dice el tipo. ¿Qué fabricamos? Acá. Ingeniería de software. ¿Qué fabricamos? Materialmente. Consumimos un montón de cosas que no producimos. Sin hacer ningún alarde de esto, porque esta es una larga discusión de la que yo participé. O sea, que vive, como se hubiera dicho antes, por encima de sus posibilidades Estados Unidos. Consume cosas que no produce. Consume lo que no produce. Me gustó igual también, sí. Había un libro famoso de Raúl Prebisch, Sí, en Argentina, que se llamaba Vivir con lo nuestro. claro, Sería Donald Prebisch. claro. Y bueno, claro, todas estas cosas son chistecitos, porque tampoco Trump es peronista. No. Tampoco nos comamos curvas que no existen. No, eso es una cosa que tampoco nos comamos... entienden aquí solamente, pero... Claro, pero no importa, en este sentido. ¿Qué es lo que le pasó a Estados Unidos? Bueno, instauró un proceso de globalización, que era la globalización entendida con todos sus aristas, todos sus matices. No me importa, voy a explicar una globalización muy primaria, ¿no? ¿De qué se trata la globalización? En materia económica, libre flujo de capitales, libre flujo de personas, libertad, libre flujo de mercancías. Esta premisa no se respetaba porque también había bloques, la Comunidad Económica Europea, el Mercosur, Asia-Pacífico, los BRICS. Había ciertas uniones que podrían ser aduaneras, podían ser monetarias, podían ser... Claro. Pero esa globalización era con una sola moneda mundial, vos me lo dijiste al principio, el dólar. Sí. Que esto viene de mucho antes, viene de la posguerra, era patrón oro, después oro libra, Sí. y luego dólar en la posguerra, en la segunda posguerra, y después dólar inconvertible. Dólar inconvertible, que eso ya es Nixon, los 70, comienzos de los 70. El dólar es la moneda internacional, pero además no tiene respaldo en nada. Algunos decían, tiene respaldo en la flota norteamericana, ¿no? Es una moneda no con respaldo en dólar, no con respaldo cripto, no con respaldo en nada. El dólar es la moneda mundial. Ese era el paraguas de la globalización. Y después libre flujo de todo, decía Estados Unidos. Y en ese camino de globalización, ¿qué es lo que ocurrió en Estados Unidos? Bueno, dijeron, el mundo es nuestro, produzcamos donde es más barato producir. Vamos a hacer autos, vamos a hacer remeras, vamos a hacer zapatillas, calzado, indumentaria, vamos a hacer juguetes, vamos a hacer bicicletas. Bueno, la empresa es norteamericana, que tiene la patente, el diseño y sobre todo la marca, el valor de la marca, que es calidad, que es reconocimiento en los mercados masivos. Pero ¿dónde vamos a fabricar la bicicleta? ¿Dónde vamos a fabricar el auto? ¿Dónde vamos a fabricar los pantalones, ¿no? ¿Dónde lo vamos a fabricar? Donde sea más barato. Entonces empieza una carrera de las empresas y los capitales norteamericanos de relocalizar la producción. Algunos decían una nueva división internacional del trabajo. Esto es muy temprano porque empieza en Japón en la posguerra, porque Japón, después de haber sido parte del eje, Pearl Harbor por medio y las bombas atómicas, forma parte del sistema norteamericano, ¿no? Entonces dice, en Japón, ¿cuánto sale la mano de obra? Mano de obra barata, comienzo de la industrialización japonesa. Mano de obra barata, mano de obra calificada, porque la empiezan a trabajar, en principio no tan calificada, pero que puede ser fabril, pero sobre todo más que calificada, me corrijo, disciplinada. Perfecta para la línea de montaje. Entonces, el capital norteamericano empieza a relocalizar la fábrica fordista, la producción material industrial, en el sudeste asiático. En la búsqueda de salarios muchísimo más baratos, una escudilla de arroz, ¿no?
muchísimo más barato que los salarios norteamericanos. Condiciones laborales muchísimo más flexibles, llamémosla, o sea, condiciones de explotación, que las que tenían para producir en Estados Unidos. Entonces empiezan a mudar las industrias, los fierros al sudeste asiático. Esto empieza con Japón, y esto está recontra estudiado, no estoy diciendo ninguna novedad, pero lo que me parece que era bastante audaz, aunque si uno lo piensa en retrospectiva, casi obvio y evidente, es qué va a pasar el día después de que todo este proceso culmine y que toda la industria se vaya. Por eso digo, a Japón, Corea, Singapur, Vietnam y China. Donde la posibilidad de extender el proceso productivo, de extenderlo, de ampliarlo, es prácticamente infinito. Es prácticamente infinito. Entonces, ¿qué empieza a pasar? ¿Dónde se producen los autos marca Ford? En Asia. ¿Dónde se ensamblan? ¿Dónde se producen? ¿Dónde se manufacturan? Allá. Bueno, esta nueva división internacional del trabajo, que vista desde la perspectiva de la globalización en su fase expansiva y su fase exitosa y, digamos, controlada, porque es como que la globalización se descontroló, creció mal y fue para un lado que ya no tenía. Entonces, en lo productivo, lo que pasó es que a Estados Unidos se le mudan todas las empresas, las textiles, las Nike, ¿dónde se hace? Las Reebok, ¿dónde se hace? Y así sucesivamente. Entonces, se fabrican en otro lado. Desde el punto de vista de la globalización era un éxito. Desde el punto de vista de la economía norteamericana, te lo digo en prolijo, en la jerga de los economistas del Fondo Monetario, generaba condiciones de extremo desequilibrio y vulnerabilidad. Y ahora te explico por qué. Macroeconómico. ¿Por qué? Porque mudan todas las empresas, todas las fábricas allá. ¿Por qué? Porque es más barato producir. ¿Por qué? Porque los salarios fundamentalmente son mucho más bajos que los salarios industriales norteamericanos. Toda esa mudanza de la producción para allí lo que determina, digamos, también simplificando, es que los países occidentales, pero las potencias, y particularmente Estados Unidos, termina viviendo o consumiendo productos fabricados en otros lados. O sea, la forma nacional que toma la globalización hace que la economía norteamericana esté en déficit comercial crónico. Todo lo que consumen los trabajadores, el pueblo, la sociedad norteamericana, se produce muy lejos. Desde el punto de vista de las cuentas públicas, desde el punto de vista de las cuentas nacionales, la balanza comercial norteamericana desde el 45 para acá debe haber estado, son 80 años, sí, justo, debe haber estado 60 años en rojo, déficit comercial. Lo traigo a Argentina, dicen, bueno, hay que tener superávit comercial. Esa es una economía sana. Bueno, la principal economía del mundo, 60 años, y capaz me quedo corto, de déficit comercial. Esto se empieza a extender. Y el último tiempo es una carnicería. Vive en rojo la economía norteamericana. En términos comerciales, importaciones contra exportaciones. No hablo de cuenta corriente, digamos, de flujos monetarios, deuda, nada. Importaciones, material, intercambio material, rojo. Está comprando cosas y con lo que te digo es obvio. Si ellos mismos son empresas norteamericanas, pero las zapatillas que usa el trabajador norteamericano se produjeron en China. Bueno, sigamos. El Estado norteamericano. Bueno, pero discúlpame, pero con este panorama te tengo que insistir en esto. ¿Cómo recupera su hegemonía un país que está en las circunstancias que has descrito? ¿La bancarrota? Y bueno, si tiene una fuerza militar, si tiene capacidad digamos, no de amenaza, sino de coacción. En la guerra. País,
Bueno, veremos. No me quiero adelantar. No me quiero adelantar. Me Corre por encanta tu cuenta. La construcción del relato es increíble. Pero Porque pará, continúa un poquito. Sí. Porque cuando lo digo, cae de Maduro que se iba a armar este tole-tole, digamos. Claro. Decimos acá, este desastre. Pero sigo. El Estado norteamericano, ¿qué es lo que le empieza a ocurrir al Estado norteamericano? ¿Qué son finanzas públicas sanas? ¿En qué lo traducirías? Superávit fiscal, ¿no? Sí. Superávit fiscal, recaudar más de lo que se gasta. Los ingresos del Estado, y te diría un mamarracho austríaco como los que tenemos acá, te diría, claro, ninguna familia puede vivir de prestado toda la vida. Entonces no puede nunca gastar más de lo que gana o, de lo que, o más de lo que le entra. Me animo a decir que si tomamos el mismo periodo, la posguerra, y no soy preciso porque no hablo a grandes rasgos. En la posguerra, tomemos 48 hasta ahora, para no tomar esos años de Plan Marshall, de comienzo del Plan Marshall, la instrumentación de todo eso. El Estado norteamericano, ¿cuántos años, tomemos 80, cuántos años cumplió su regla de oro, que es que hay que tener superávit fiscal? Tírate un número. No, así como me lo has descrito, no sé, 2 años, 3 años. Sí, no sé, si llega a 20 es mucho, si llega a 12, de 80, ¿eh? En rojo. O sea que el consenso de Washington predicaba, señores, tengan superávit. Y no lo podía conseguir. ¿Y por qué el superávit fiscal? ¿Por qué el déficit fiscal norteamericano? Tiene otros elementos de la globalización. O sea, Estados Unidos está sufriendo las consecuencias de la aplicación de su programa, de su criterio, el funcionamiento que propuso para el mundo. Por eso cuando habla Trump, dice, todos los presidentes que me precedieron hicieron todo mal. Bueno, porque fíjate, lo ha llevado a una situación en términos estructurales muy compleja, cuyo desenvolvimiento o cuyo desenlace, bueno, un episodio importante es el Liberation Day, pero es el resultado de todo esto. Entonces, ¿por qué el déficit fiscal? ¿Por qué el déficit fiscal? Porque el Estado norteamericano empieza a encontrar que con la relocalización de la producción en el exterior, particularmente en Asia y particularmente en China, lo que le empieza a pasar es que, sumado a la globalización financiera, empieza a perder instrumentos y capacidades que tenía el Estado clásico, el Estado nacional clásico. Vos fijate, hablo en lo personal, a mí me tocó, siendo ministro de Economía, ir 2 veces al G20, al grupo de los 20 de los países que participan del G20, en vez de Cristina. Cristina era presidenta, yo era ministro de Economía. Pero Cristina, por motivos en aquel momento que no podía viajar, dijo, bueno, va a ir el ministro de Economía en representación del país. Entonces me tocaba participar de las reuniones donde estaban los 20 presidentes del G20. Reuniones muy privadas, muy cerradas, secretas y confidenciales, ¿no? Así que ahora voy a desclasificar los papeles. No, pero digo, ¿cuál era la queja de los presidentes de los países europeos? En alguna era por orden alfabético, así que estaba sentado Argentina, en representación de Argentina, el ministro de Economía, o sea, yo, y al lado Obama, porque USA, Estados Unidos, era la U. Entonces eran mesas redondas por orden alfabético. Entonces estaba yo, Dilma, bueno, y así seguía. Y en eso estaba China, Xi Jinping, estaba Putin por Rusia, del lado de allá. Ahora, cuando hablaban los países europeos, creo que era Cameron por Inglaterra, europeo más o menos, Hollande por Francia. ¿Y qué decían? Tenemos el siguiente problema. Por la inmigración, por los fenómenos europeos, ha crecido
la población que está en condiciones de vulnerabilidad, llamémoslo así. ¿Y qué piden al Estado? Bienestar, un estado de bienestar, salud, educación, infraestructura, vivienda. Dice, entonces yo tendría que estar creciendo en el gasto público para sostener el National Health Service, el sistema de salud, para sostener el sistema educativo, para acompañar esas trayectorias, para que puedan... Claro. Bueno, tendría que hacer todo eso. Ahora, no puedo cobrar más impuestos, dice. No puedo cobrar más impuestos. ¿Por qué no puedo cobrar más impuestos? Porque esto de la globalización ha desencadenado la cuestión de los paraísos fiscales y esto de la deslocalización de la producción ha hecho que las empresas europeas o norteamericanas produzcan en otro lado y su cuartel central, su headquarter, esté en un paraíso fiscal. Donde no pagan nada. Y no pagan un solo impuesto. Entonces, ¿qué me proponen las grandes corporaciones? Yo vuelvo a radicarme en mi país de origen, si no me cobran impuestos. Impuestos a las compañías, Sí. Impuestos a la riqueza, impuestos a la ganancia. Y decían, hasta los individuos, cuando alguien hace guita, se va a un lugar donde no paga impuestos. Esto es un fenómeno bastante visible en jugadores de fútbol, artistas, que se van a otro lado para no pagar impuestos. Entonces dice, ¿a quién le voy a cobrar impuestos? Si los que tienen la ganancia, producto de producir ahí afuera y vender acá, ya no tributan en el país. Entonces dice, cada vez más demanda, cada vez más exigencia, cada vez menos capacidad de cobrar impuestos y se arma algo que ahora en Argentina estamos tratando de denunciar, que en economía tributaria se llama camino al fondo, pero no al fondo monetario, ¿no? No. Camino al fondo, race to bottom, a lo más bajo. ¿Qué es? Un país baja los impuestos. Entonces las empresas y las personas pudientes o millonarias o las corporaciones, las grandes corporaciones se mudan ahí. Y le dicen al otro país, bájame los impuestos para que vuelva. Entonces bajan los impuestos. Y el otro dice, no, pero volvé acá, yo te bajo los impuestos. Entonces la única medida que se puede tomar es bajarle los impuestos a las grandes fortunas y a los grandes capitales. Entonces dice, yo no puedo recaudar y me piden cada vez más, dar una respuesta cada vez mayor. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Bueno, tiene que gastar más en armamento, tiene que gastar, bueno, que esto es lo que denuncia Trump también, tiene que gastar más en infraestructura, tiene que gastar más en también la discusión del seguro de salud norteamericano, tiene que dar respuesta a un pueblo, digamos, y una sociedad que tiene demanda y no tiene cómo responder porque no tiene base tributaria. No tiene base tributaria. ¿Producto de qué? De este proceso de globalización. Si a esto le agregamos a paraísos fiscales, criptomonedas, que son monedas emitidas por privados, bueno, todo esto es eclosión, yo te diría. Lo de Trump es un episodio. Para mí el gran episodio anterior, sobre esto escribí algo en la prehistoria, es la crisis de Lehman Brothers, la crisis de 2008. La crisis de 2008, donde aparece, y tal vez yo hago eje en esto porque a mí me tocó ser ministro de Economía post-crisis de 2008, donde íbamos a las reuniones convocados por los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, esas reuniones de primavera, esas reuniones, o las del G20, y decían los ministros de Economía y los expertos, esta crisis de 2008 ocurrió porque las reglas de juego internacionales hicieron crisis, son inviables, hay que cambiarlas. Y te hablaban en jerga, hay que diseñar una nueva arquitectura financiera internacional. La de la posguerra, la de Bretton Woods, no sirve más. O sea, el Fondo Monetario está dibujado, la OMS está dibujada, no podemos controlar nada, no regulamos los flujos. Venían de un momento de una crisis que no había anticipado nadie. Y explotó el mundo. Y explotó en el centro del capitalismo mundial, en Estados Unidos. La crisis de 2008 es una crisis del sistema financiero internacional, pero con epicentro en Estados Unidos. ¿En qué termina? Nacionalización de la compañía de seguros más grande de Norteamérica. Intervención del Estado norteamericano en General Motors, que estaba liquidada. Bueno, y en muchas empresas que tienen que tener. Y un paquete de asistencia, yo creo que es algo así como 5 veces más grande que
que el Plan Marshall, para la economía norteamericana, luego para la economía europea. Después nos enteramos que a los únicos que ayudaron es a los bancos, para sostener el sistema bancario financiero. Sí, sí, 2008 fue así. Pero ¿qué puedo contar de esa crisis de 2008 y este nuevo episodio de toda esa tensión, de todo ese desbalance, de todo ese desequilibrio, de esa nueva estructura productiva que no encuentra una expresión financiera, monetaria? Entonces, en términos clásicos es eso, como que la superestructura de tanto ideológica como política no termina de reflejar estos cambios tan profundos que ocurrieron de la Segunda Guerra hasta acá, para hacerlo largo, de los 90 hasta acá, para hacerlo más corto, de 2008 hasta acá, para hacerlo un poco más corto. Pero todo eso no tuvo resolución. Entonces, vuelvo a Estados Unidos. No puede cobrar impuestos, tiene gastos que no puede solventar. Eso es un déficit acumulativo inmenso. ¿Cómo lo financia? ¿Cómo lo financia? Con deuda. Y con emisión. Horror, espanto de la propia teoría económica que emanaba desde Estados Unidos. Mientras estás describiendo todo este proceso mundial, estás señalando a la vez la política nacional que se está realizando aquí de manera absolutamente desorientada. Bueno, acá tenemos una frase que no sé si es más general, corso a contramano, ¿no? Corso a contramano. Corso a Pero contramano. adelantándome a tu desarrollo, perdón, no necesitas responderme ahora. Pero primero, Estados Unidos tiene que haber tenido mucha confianza. Perdón, todas estas son hipótesis, conjeturas, que yo las digo así para pensarlo, ¿no? Son temas complejísimos y larguísimos. Perfectamente explicados. No parezca... Primero, Estados Unidos tiene que haber tenido una gran confianza en su poder militar para haber trasladado todo lo que tendría que haber industrializado a otros países y ahora encontrarse con que no se produce nada en los Estados Unidos y está en otros países su producción. Tiene que haber estado convencido de que el dólar tenía como respaldo final una potencia militar de la que me encantaría saber. ¿Qué opino? Y luego, yendo a tu experiencia como ministro con los G20, mi pregunta es por la democracia. Es decir, bueno, todo el capitalismo... Un espanto todo eso. Ahora, el capitalismo, en la situación que has descrito, ¿no? De que resulta que no puede resolver las demandas sociales. No las puede resolver, las corporaciones se van y no pagan nada. Eso lo escucho todos los días en todos los telediarios, lo veo en toda la prensa europea. Pero hasta ahora era un fenómeno climático y nadie planteaba una solución. Sí, ahora llegó... Bueno, perdón, sí. No, tenés razón. Hasta hace unos años atrás parecía que se podía vivir de esta manera. Ahora tengo amigos que son de izquierda y que me dicen, mira, no se puede más. Llegan cientos y cientos de extranjeros y no encuentran los recursos. Y los recursos tendrían que ver con el único mecanismo distributivo que tiene el capitalismo, que es... El Estado cobrando impuestos. El Estado y los impuestos. Y impuestos progresivos, cobrarle más al que más tiene, eso se rompió. Pero los Estados no tienen autoridad política en el marco que el neoliberalismo ha desarrollado, en lo que denominamos todavía democracia, que es un término en donde se juega con las cartas marcadas. No pueden aparecer, es decir, gobiernos que son tímidamente distributivos, son acusados inmediatamente de autoritarios. El propio Sánchez en España es un dictador comunista para los sectores, sí. Sí, perdón, yo pensé que no tomaba. No, sí, me encanta. Quedé re mal. No, pero Pensé el que no gobernador tomaba. es un honor. No, por favor. Mirá lo que dice además. Mirá lo que dice el mate. ¿Podés? Sí. Gobernar es crear trabajo. Muy bien. Me lo regaló la Unión Obrera Metalúrgica, así que... Guerra y democracia son los dos términos con los que me gustaría que pudieras estructurar la argumentación que... Bueno, te lo engancho con lo que decía y trato de pasar a ese terreno. Yo creo que la autorreferencia no es porque sea el que la vio, ni porque sea lo que mejor está. No, pero porque es de otro métier, de otra época. Escribimos junto con un colega, con Seriani, en 2009 creo que fue,
ahí al calor de la crisis de 2008, un articulito sobre el origen de la crisis, que tenía un argumento muy parecido a esto. Así que decíamos, esta crisis dicen que es financiera, que hay que cambiar la arquitectura financiera internacional. No, es un cambio estructural en la división internacional del trabajo que determina un cambio en todas las esferas, en la esfera monetaria, en la esfera fiscal, en la esfera, por supuesto, que también en la esfera de los discursos y en la esfera de los conflictos políticos y geopolíticos, ¿no? Pero hasta que no se resuelva este tema, resuelva en el sentido de que no se aborde, no se encare y no se intente resolver, la verdad es que no tiene solución. Por eso yo te decía, en 2008 dijeron, ¿cómo hacemos con esto? Y cambiamos la arquitectura financiera internacional. Desde que dijeron, porque esto nos da mucha fragilidad, mucha inestabilidad, los flujos financieros van y vienen, los flujos especulativos se mueven sin control, esto es un desastre y nosotros estamos dibujados y pintados, dijeron las más grandes autoridades, desde presidente a ministro de Economía, a Christine Lagarde, todo. No, acá no podemos hacer nada. Y no la vimos venir. Se nos vino encima. Mirá que en ese momento salió una tapa, no sé si fue del Time o algo así, de la revista, con Keynes, otra con Marx. No podemos explicar esto. No sabemos de dónde salió, se nos vino encima, se nos vino el tsunami, pero estábamos en las playas uruguayas, no hay tsunami acá. Vos dijiste algo antes que es muy importante, gobernador. Cambio climático. Hace 3, 4 años decíamos cambio climático y era una hipótesis muy relevante. Ahora se acaban de se inundan las ciudades. A nosotros nos pasó. Es decir, Valencia quedó bajo las aguas en 2 días, autos acumulados en una catástrofe. En Bahía Blanca llovió una noche más que un 50% más de lo que llovía históricamente, o sea, en un año. Es muy buena la metáfora que has usado porque la percepción del mundo tal vez ha cambiado en ese sentido. Ya no se lo ve como algo que está en el horizonte. Hay una experiencia como cotidiana de un desastre que puede irrumpir en cualquier momento. Sí, eso también es una clave de época, ¿no? Ahora, se han caído varias caretas. O se han manifestado varias cuestiones de manera trágica, pero tan evidente que lo hace inocultable. Esto que hace Trump, por eso, es una declaración de bancarrota, de un sistema, de una ideología, de un recetario. Declaración de bancarrota de Trump. ¿Qué hace China en esta coyuntura mundial? Y vos fíjate. Vos has estudiado la ruta de la seda, has estudiado el derrotero chino de los últimos años. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Estados Unidos con Trump dice, el rey está desnudo. La primer potencia productiva, industrial, la potencia hegemónica, la potencia del centro del imperio, no produce nada. Ante esa situación estaba la resignación, o un término que me gusta mucho asociado a lo de la crisis de 2008 y que Trump viene a tratar de revertir, por lo menos en lo discursivo o en lo performativo, que es que lo que muestra 2008 es la impotencia de los estados nacionales. Lo que vos decías como, bueno, ¿y qué hacemos con esto? No podemos cobrar impuestos y tenemos que hacer esto. No podemos manejar la moneda o los flujos financieros y tenemos que administrar nuestras propias monedas. No podemos manejar el comercio y tenemos que administrar no podemos recaudar impuestos y tenemos que manejar nuestras cuentas públicas. Bueno, no podemos hacer nada. Y yo ahí, al filo de la crisis de 2008, lo que decía es que lo que están poniendo en crisis, es una puesta en crisis de varias cosas. En primer lugar, ¿cuáles son los alcances de los instrumentos y las herramientas de cada Estado nacional? Porque si se atiene al recetario neoliberal, no puede dar cuenta y no puede dar respuesta a estos movimientos y a estas situaciones que se le presentan. ¿Cómo se lo vio ese problema? Y bueno, que dijeron hay que reformar todo y no reformaron nada. Y nadie hizo nada, porque había que hacer algo tan disruptivo que nadie se animaba a hacerlo. Yo creo que Trump, con un principio de respuesta violenta, disruptiva, convalida todo este diagnóstico. Él dice, bueno, ¿cuál es el problema que tiene Estados Unidos?
problema de Estados Unidos no es un problema lateral de mejora de la productividad o cómo van nuestras universidades con respecto a tales universidades. No es eso, es de fondo. Se nos fueron las industrias, se nos fueron las empresas y son nuestras. Vamos a trabajar para que vuelvan. Esto ya lo había dicho en la primera campaña electoral. O sea que no es una novedad. El problema es que el primer mandato de Trump expone todo esto, lo denuncia, da un principio, no de solución, pero de respuesta, pero no lo hace. Trump en la campaña electoral a mí me llamó mucho la atención, en su primer mandato, dice, yo le voy a poner un 35 de arancel plano a los productos chinos. O sea que prefigura lo que está haciendo la guerra arancelaria, la guerra comercial de ahora. Que también es una guerra monetaria, la que declara Trump. Ahora voy a eso. Trump dice, en aquel momento le voy a poner aranceles, pero algo así como el establishment norteamericano, y ahora podríamos ir al tema de las ultraderechas, ¿no? Pero el establishment norteamericano, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, es como que le dice, no, mirá, los propios republicanos, no, si nosotros somos los del libre comercio. Nosotros somos los de la expansión, digamos, norteamericana en base a que no haya barreras arancelarias, no. Y estamos quejándonos de que China hace trampa con esto, pero nosotros no vamos entonces a poner aranceles. Entonces fue una respuesta insuficiente, fue una bravuconada sin confirmación. Luego, que es algo que les pasa a las ultraderechas, ¿no? Que cuando llegan al poder, o cuando llegaban al poder, Bolsonaro tomo para no tomar Trump primer mandato, pero puedo poner a Trump también primer mandato. Llegan sin programa. Es algo negativo, vamos a destruir toda la ideología, es una batalla cultural, somos algo nuevo, queremos romper con la casta de la política, todo. Pero cuando llegan, gobiernan junto con el establishment. Y gobiernan junto también con estructuras partidarias que son tradicionales, convencionales. Trump gobierna con los republicanos, con el Partido Republicano. Entonces, todas las cosas disruptivas que había dicho Trump en campaña no se pueden ejecutar del todo porque, porque hay una inercia, porque hay un estado de cosas, porque hay una relación, que es tu primera pregunta. ¿Qué hace ahora Trump? Y patea el tablero, dice, bueno, a ver, muchachos, ¿cuál es el objetivo? Reindustrializar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta es otra realidad oculta, que es que el salario, me pongo un poco más en términos de datos, ¿no? Pero el salario industrial norteamericano, o sea, el salario de los trabajadores industriales norteamericanos, lógicamente, comillas, comillas, está estancado desde los 80. ¿Por qué? Y porque se desindustrializó. Porque se desindustrializó. No era un sector dinámico la industria norteamericana. Se desindustrializó. Esto no quiere decir, porque por eso digo estilizado, esquemático, que no haya retenido elementos centrales de los procesos industriales. Pero los autos no se hacen más en el cinturón del óxido. La vestimenta no se hace más en la industria textil norteamericana. La mandó para otro lado. No quiere decir que no retenga elementos de diseño, por eso decía, muy sofisticado en materia de maquinaria, y hasta ahora lo retenía Estados Unidos y no lo tenía China. Ahora también nos venimos a enterar que China no solo copiaba tecnología, sino que está a la cabeza. Ahora con este tema de DeepSeek y toda la inteligencia artificial, parece que no solo está a la cabeza, sino que está un paso adelante. Aún en temas muy avanzados tecnológicamente, aún en temas de software o de nueva... ¿Vos lo pensás? ¿Está un paso más adelante? Mira, es difícil dar un veredicto. Si tuviera que decirlo así a boca de jarro, si no está más adelante, se parece mucho. Se parece mucho. Y esto, mirá qué bancarrota para Estados Unidos. Las universidades, mira, te voy a contar una anécdota también de esas épocas, ¿no? Intentan hacer una asociación, una empresa norteamericana con una empresa china. Esto es real.
Entonces dicen, vamos a hacer una reunión entre los ingenieros. Entonces vienen los ingenieros de la empresa norteamericana, 10. Vienen los de la empresa china, 200. Porque se han dedicado a producir ingenieros en software, ingenieros industriales, ingenieros con una maquinaria que tiene esa ventaja. El Estado chino mirado, o la economía china mirada desde una perspectiva capitalista, ni socialista ni comunista. ¿Qué ventaja tiene el Estado chino? Que ha tenido durante una etapa muy larga un crecimiento muy acelerado y algo que en cuentas nacionales se llama ahorro doméstico, ¿no? Quiere decir que de lo que produce la economía china, consumía una parte y otra parte se destinaba al ahorro, no la consumía. ¿Qué diferencia hay para vos entre el capitalismo? Perdón, una cosa el modelo chino. La capacidad que tiene una economía planificada centralmente, como la China, con todas las particularidades, algunos dicen capitalismo de Estado, bueno, como quieran llamarlo. Socialismo de mercado. Socialismo de mercado, por la inversa. O, como dicen ellos, socialismo con características chinas. ¿Pero qué hace? Todo el ahorro lo reinvierte. Lo reinvierte. Mientras una empresa capitalista, una parte del ahorro le reinvierte, otra se la consume el dueño y otra se la timbea. El modelo chino es el excedente, ampliar la producción. El excedente, ampliar la producción. A fabricar ciudades, a construir ferrocarriles, a hacer infraestructura, a traer a los campesinos chinos. Esta también otra anécdota de aquella época. Mi par, yo encabezaba de alguna manera, pongo comillas, técnicamente, por decisión de Cristina en aquel momento, las misiones a China, que íbamos con otros ministros. Cuando hicimos la Asociación Estratégica Integral con China, yo tenía la coordinación de la delegación argentina y la delegación china era el ministro de Planificación de China, del gobierno chino. Entonces tenía reuniones con el ministro y me decía el ministro, nosotros tenemos un gran problema. Somos una economía atrasada, dice, porque el nivel de ingreso per cápita, con 1.400 millones de habitantes, es bajo o medio, tiende a ser a medio. Queremos sacar a China del subdesarrollo, queremos llevarlo a otro nivel. Para eso tenemos que hacer algo, tenemos mucha población campesina. Entonces nuestra idea es reconvertir la población campesina en población urbana y que tengan trabajos fabriles y que tengan, bueno, estamos trayendo a la población campesina y convirtiéndola en población urbana. Entonces yo le hago la pregunta, ¿y cuántos campesinos son? 600 millones, me dice. Pero tenemos un plan, ir urbanizando, digamos, no es urbanizar las zonas rurales, sino crear ciudades nuevas con fábricas, con infraestructura y relocalizar a esa población. Tenemos un plan que es ir de a 60 millones por año. Argentina tiene 50 millones de habitantes. O sea, una Argentina por año, de nuevo, estoy diciendo los números tal vez exagerados en mi memoria, pero era más o menos esto el planteo. Vamos a ir, y ese es nuestro objetivo, porque las condiciones de vida son mejores, porque la capacidad de consumo, porque el acceso al bienestar, porque entonces lo vamos a sacar de la pobreza extrema primero y de la pobreza después, convertirlo en algo así como clase media, pero con un nivel de ingreso per cápita mucho más bajo que una potencia occidental, europea, qué sé yo. Ese es el camino. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que son pinceladas. Increíble. Está toda la vista, Está toda la vista. ¿No? Pero por ejemplo, suponte, perdóname, para Marx, para ir a un autor clásico, había en un momento una contradicción entre la tasa de crecimiento y las relaciones sociales de producción. Eso no. Había un momento en que eso no se podía resolver y en Marx estaba la idea de... Era una revolución, una ¿no? revolución. Sí. En esto que estás describiendo de China, ¿tienen resuelto este problema? No, el capitalismo chino no padece de ninguna contradicción que lo transforme en otra cosa. No soy tan experto y es tan complejo el capitalismo chino o el Estado chino o la economía china
o el modo chino de hacer socialismo o el modo... Pero hoy ¿cómo es es que los chinos, yo por ejemplo, hoy es la veo- factoría del mundo. te hago una pregunta. Yo veo el Congreso del Partido Comunista China. La vez pasada me tragué horas en la televisión viendo, y los tipos todavía hacen locuras. Dicen, ahora vienen los aportes al marxismo-leninismo del camarada, y hablan como si realmente hubiera un socialismo ahí. Entonces, Hay una planificación centralizada con elementos de gestión del capital política, que eso vendría a ser finalmente el elemento, una gestión política del capital, porque esa es una diferencia muy marcada con las economías occidentales, digamos, con Estados Unidos. El gobierno norteamericano no tiene esa injerencia sobre las empresas norteamericanas que tiene el gobierno chino, con lo cual puede dirigir o administrar, no exento de dificultades, no exento de tensiones, no exento, y también hay que ver las condiciones de subjetividad. Por eso no quiero ponerme en todo esto que es larguísimo y muy, muy complicado. Sí te quiero dar la respuesta, por lo menos a alguna de las preguntas. ¿Puede solucionar Trump este problema? Por lo menos lo denuncia, por lo menos lo explicita, por lo menos lo reconoce y por lo menos lanza una serie de políticas para tratar de revertir una situación que para él lleva a la decadencia a Estados Unidos. ¿Y cuáles son las situaciones que denuncia en este último tiempo? Digamos, son varias más. Una primera que dice es, che, loco, las empresas son nuestras pero producen en otro lado. Entonces no le dan trabajo, gobernar es crear trabajo, a los habitantes de nuestro país. Esto habría que revertirlo. Y lanza un proceso de un intento de relocalización de empresas norteamericanas en Estados Unidos. Hubo un episodio en el gobierno anterior de Trump con Harley Davidson, ¿no? que fue una disputa, a ver dónde se va a poner, ¿en Estados Unidos o en México? En ese momento se había resuelto, bueno, o en Estados Unidos o cerquita. Es el nearshoring, ¿no? Traer a las empresas a producir sería en este momento a México o eventualmente Canadá, bueno, traerlas cerquita. Es un repliegue, lo que estamos observando es un repliegue estratégico de Estados Unidos. Lo digo así, un poco grandilocuente y con carácter de conjetura. ¿Qué dice Estados Unidos? Yo traduzco, era el centro de un imperio o del capitalismo mundial. sí. Entonces yo tenía un deber que tiene todo imperio. Un deber que tiene todo imperio, que es proteger y defender a todas las provincias del imperio, para ponerlo en términos del imperio romano. O sea, si el César decía, che, la Galia o Britania o el norte de África, que no me pida nada a mí, que yo vaya con mi ejército a defenderlo del invasor bárbaro, si es Germania, no Sí. sé. No me pidan eso. Entonces deja de ser un imperio. ¿Qué declaró Trump? Cada uno tiene que defenderse solo. Europa, para empezar. Ya no es mi obligación defender Europa. Entonces, y ese repliegue tiene otro. Entonces está declarando el fin de un imperio bajo la forma de una bravuconada. Bueno, ¿quién ¿Está paga? la sombra de Keynes en esto? Es que lo de Keynes tiene muchos elementos. Para decírtelo claramente, en esa época de Keynes, cuando participa del rediseño de la economía internacional en la posguerra, de una economía de paz, él lo había trabajado mucho en las consecuencias económicas de la paz después de la Primera Guerra Mundial, pero después de la Segunda, él le toca la Primera Guerra, protagonismo, la crisis del 30, protagonismo, y la Segunda Guerra, el fin de la Segunda Guerra, protagonismo también. Ahora, ¿qué es lo que dice Keynes? Diseñemos un sistema donde los flujos económicos, comerciales, financieros, estén regulados de forma tal que no generen guerras. Que no generen guerras. Entonces propone una moneda mundial, propone un banco mundial, propone un fondo monetario mundial para que los desequilibrios económicos no se resuelvan a las trompadas. ¿Qué está haciendo Trump? Resolver un poco a las trompadas su desequilibrio económico, pero desde el centro de la hegemonía mundial. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, listo, muchachos, arréglense solos.
yo voy a tratar de arreglar mi problema. Y mi problema es que en Estados Unidos no hay más industrias, dice él. Y no hay más trabajo y no hay más salarios industriales. Y estamos viviendo a crédito, porque ¿cómo se resuelve el déficit del Estado norteamericano? Y vos fíjate, y el déficit fiscal emitiendo títulos públicos, títulos del Tesoro norteamericano, y emitiendo dólares, que es moneda mundial. Ahora, si el dólar deja de ser moneda mundial, ¿a quién le enchufamos? ¿Y quién es uno de los principales, por no decir el principal, porque no he visto los últimos números históricamente, acreedor de Estados Unidos? Paso el micrófono. Te respondo, China. China es propietario de buena parte de los títulos públicos norteamericanos que emitió para sostener el déficit fiscal y, digamos, el déficit comercial norteamericano. O sea, ¿qué te diría? Qué bárbaro. Hay un desparramo, acá hay un desparramo. Acá hay algo que se Pero en tu desordenó. relato, China ganó, ¿no? No militarmente, pero en todos los aspectos. La regla, ¿qué es lo que está diciendo Trump? La regla de juego que había favorecía no a Estados Unidos, sino a otros. Y agrega Trump, para ponerle un elemento a la coconada, hasta hace poco, hasta Trump teníamos que el país más defensor del libre comercio era un país que se dice a sí mismo comunista, socialista, anticapitalista. Y el libre comercio era la premisa de... Entonces, teníamos atisbos de proteccionismo para cuidar algunos elementos de su propia producción y de su trabajo, porque el proteccionismo finalmente era nosotros primero, mirá cómo lo dice, Make America Great Again, America First, nosotros primero, entonces vamos a cuidar lo nuestro, vamos a defender lo nuestro y vamos a proteger lo nuestro. Ese repliegue estratégico de Estados Unidos dice, bueno, no podemos más porque se está aprovechando de nosotros China. ¿Cómo dice? Con temas monetarios, devalúa y nos encaja mercancía barata, baratijas, digamos, pero que son marca Nike y marca Ford y marca... bueno, nos está encajando eso. Bueno, como nos están mirando... No, pero vamos a seguir un poquito más. Pero nos están mirando, nos están mirando en España también. Europa, según toda esta lectura tan importante que has hecho, ¿cómo queda? ¿Mira el baile desde afuera? ¿Se prepara para...? Mira, Europa entendida sin ser... Por eso, permitiéndome decir cosas... especulativas, sí. Especulativas y acaso tal vez groseras, ¿no? El protectorado, como protectorado norteamericano en materia militar, esto de la guerra de Europa, la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra bueno, todo eso es de otra etapa. Es de otra etapa. Va a tener que reconsiderar un poco cómo se ubica en este nuevo... ¿Y cómo? Construir un ejército europeo sin la OTAN. ¿A qué convida a Estados Unidos? Dicho a la inversa. Estados Unidos se repliega, entonces dice, ¿qué es lo mío? ¿Cuál es mi área de influencia? ¿Hasta el canal de Panamá? Al que lo quiere recuperar, dijo. El Golfo de México, al que se lo apropia, el que nomina, domina, ¿no? Entonces, nominalmente dice, ya no más Golfo de México, es Golfo de Estados Unidos, ellos América... dice Golfo de América, pero es Estados Unidos. Y Canadá tal vez podría ser una provincia nuestra, si se copan. Hay que preguntarle a los canadienses. Entonces, es como un repliegue estratégico a su zona de influencia. Pero vuelven todas teorías que hace años de años son anacrónicas, que tienen que ver con el proteccionismo, que tienen que ver con el mercantilismo. Keynes no es mercantilista, pero le da la razón al mercantilismo, por otros motivos. Dice, y capaz tenía razón. Lo que hace Keynes es decir, el Estado-Nación tiene que cuidar su producción, pero no en el marco de una guerra, sino de un concierto de naciones y reglas de juego claras. O sea, cada país ocuparse, que era también un convite a Inglaterra, ¿no? Ya no somos centro de imperio, bueno, ocupémonos de lo nuestro, que no nos liquide Estados Unidos, pero conservemos nuestra producción, nuestro trabajo. En ese sentido, Keynes diría esto mismo, gobernar es crear trabajo. Gracias. Es que haya inversión doméstica. Es que haya inversión doméstica. Y tratemos de que no haya todos los días guerras de monedas, todos los días guerras comerciales. Para eso te hago una pregunta, gobernador. ¿Le puede ir bien a Trump? Te contesto eso. Sí.
voy a decir algo osado. Y por lo menos el diagnóstico es más realista. El diagnóstico es más realista. Y en ese sentido, lo que está queriendo hacer Trump es relocalizar la producción para mejorar los salarios. Se lo dijo a los trabajadores de la automotriz, para que vivan mejor, consuman más. O sea, primero América, primero Estados Unidos, ¿no? Con estas medidas de proteccionismo, puede ser que haya una relocalización. El problema es si esa relocalización no es con robots. ¿No es? Con robots. No es con robots. O sea, ¿qué pasaba hasta ahora? Entre poner, porque el empresario, la corporación, ¿no? Supongamos el iPhone. O sea, no es El iPhone, Apple. es robótica. Hoy el iPhone, empresa insignia norteamericana, ¿no? Que ahora hubo una discusión porque decía Apple, yo si me ponen esos aranceles no puedo en 2 días producir el iPhone acá. Porque ¿cuál es la lógica de un arancel? Supongamos que estos 2 libros son exactamente iguales. Esto producido en Estados Unidos sale 100, en China sale 70. ¿Por qué sale 70? Porque el salario chino es mucho más bajo en dólares que el salario norteamericano. Supongamos como única cuestión el salario. Entonces vos le decís a un empresario, esto sale 100 en Estados Unidos, 70 en China. Si vos lo producís en China y lo vendés en Estados Unidos, lo vendés 80. Si lo producís en Estados Unidos, lo vendés a 110 para tener una ganancia. Supongamos, para simplificar, la misma ganancia de 10 produciendo acá que acá, con el flete incluido, que es miles de kilómetros, listo. Pero sale más barato vender acá. Si yo quiero que esto se produzca en Estados Unidos, es el mismo libro, un libro, digamos, un genérico libro, que se produzca en Estados Unidos, ¿cómo puedo hacer? Le pongo un arancel. Entonces, a este producto, que producirlo en China sale 80 y en Estados Unidos sale 100, le pongo un arancel del 100%, ahora estamos en 145. 145, sí. Entonces, este libro producido allá sale 80, pero cuando entra a Estados Unidos pasa a valer, para simplificar, supongamos que sea de 100%, 160. Ese es el arancel. Entonces, aunque los salarios sean más bajos, va a convenir fabricarlo en Estados Unidos, porque lo puedo producir a 100 y puede competir, aunque no es competitivo, en productividad o en... Dice Trump, es todo artificial que salga más barato, dice Trump, son unos mentirosos, son unos falsificadores, hacen trampa, sale 80 porque el gobierno chino da crédito barato, no cobra tal cosa, son todas trampas, no sale 80, sale más barato acá. Veremos ahora qué pasa con esto. Ahora, si lo tienen que producir acá todos los libros en Estados Unidos, a 100 ahora le resulta competitivo, porque el de afuera sale 160, ¿no? Le resulta competitivo. Ahora, ¿cuántos días puede trasladarse toda la producción de Apple a Estados Unidos? ¿Cuánto tarda? Veremos. ¿Y cuándo viene? ¿Va a contratar trabajadores o va a maquinizar, va a automatizar, va a robotizar mucho más la producción? No lo sabemos, por eso yo lo veo complicado ahora, pero siempre hay un valor del arancel suficientemente alto para que sea más barato producir acá. Pero ¿cuál es el volumen de inversión que tiene que desplegarse para que se pueda producir todo lo que se hacía en China en Estados Unidos? ¿Cuál es el volumen de inversión? ¿Cuál es la fuerza de trabajo que lo va a hacer? ¿Cuál es la tecnología con lo que van a hacer? ¿Cuáles son los elementos esenciales y estratégicos de esas cadenas productivas que no se hacen en Estados Unidos? Todo eso hoy está en discusión. Se abrió el juego en esta apertura, y finalizo aquí porque me están haciendo señas. ¿Qué destino en esta compleja descripción que has hecho tiene un país como Argentina? Y yo creo que está llena de oportunidades, que está llena de oportunidades. Primero, pero quiero ponerle un plus a la cuestión de oportunidades porque es con ciertas condiciones. Para mí lo que marca esto es que si esto fuera, conjeturalmente, la relocalización de la producción y generar nuevos espacios más grandes de producción, de acumulación, de integración,
como puede ser Europa, como puede ser Estados Unidos y su área directa de influencia. ¿Qué va a pasar con Asia después? ¿Va a quedar partido o va a quedar comunicado? ¿Y cómo? Bueno, son todas preguntas, pero digo, en ese sentido, la oportunidad grande que tiene Argentina es la integración regional. Con Brasil, obviamente con los países vecinos, y si podemos más al norte, y si esto puede llegar hasta México de alguna manera, y que México sea un territorio bisagra, también, bueno, empezar a avanzar en una integración más profunda, productiva, que la que se intentó en la época acá, bueno, de Lula, de Néstor y Cristina, de los proyectos de integración regional, que tendría que ser una integración energética. Tenemos energía, tenemos materia prima, ¿y cuál es el desafío? Y ponerle valor agregado acá, y que eso repercute en un proceso virtuoso de crecimiento, de acumulación, porque nosotros siempre hablamos crecimiento con inclusión. Pero ¿cuál es el mejor crecimiento con inclusión? El que da empleo de buenos salarios, calificado, porque al mismo tiempo que creces, incluís. Si por el contrario es un crecimiento de materias primas, digamos, primarizado, que puede ser mineras, hidrocarburíferas, del agro, bueno, eso es bajo valor agregado, baja capacidad de absorción de mano de obra. Entonces, habría que plantearse un modelo de desarrollo. Yo creo que a lo que invita esto es, bueno, Estados Unidos dijo, yo quiero hacer esto. Y lo dijo. Y rompe todas las reglas de juego que existían, que había producido la misma economía norteamericana, la misma política norteamericana. Y dice, a nosotros no nos sirvieron. Resulta que dijimos, vamos a jugar al fútbol y no era nuestro deporte, vamos a jugar a otro, dice ahora. Vamos a intentar con otro. Y plantea un mundo proteccionista, plantea un dólar fuerte, plantea la redolarización. Yo te decía, también hay una guerra monetaria. Él dijo, a los BRICS, que ahora están ampliados, si tratan de usar una moneda que no es el dólar, también les va a caer el garrote. La moneda mundial es el dólar. Si esto se puede imponer así, si por detrás de eso lo que hay es simplemente una amenaza velada de potencia militar, si este sistema económico que reconfigura Trump, que también dice, bueno, ahora las reglas del juego no son las de la OMC, las pongo yo. Y cada uno venga a negociar, lo ha dicho, y si no, como dijo, kiss my ass. Entonces, por eso digo, es un reconocimiento de debilidad en el marco anterior, pero un intento de fortaleza en el nuevo mundo que intenta fundar. Para Europa va a tener que tomar una decisión de cómo se posiciona. Con la dificultad, o sea, le han cambiado las reglas de juego. ¿Ves a Europa, por ejemplo, acercarse a China? Mirá, lo que le convendría a cada uno es aplicar peronismo. Que es, ¿a quién te acercás? Al que más te conviene. ¿Para qué? Para lo que más te conviene. Pensar en la cuestión nacional, que yo también propongo que sea regional. Porque un paisito solo, no estoy hablando de Argentina en materia de paisito, pero cualquier país solo va a estar en muchas dificultades, porque es una hojita al viento. Argentinos. Es una hojita al viento. Nosotros tenemos que avanzar. Ya no es una posibilidad, una idea, es un imperativo. Sí, es el destino. Y estamos en juego, ¿no? Europa va a tener que ponerse las pilas, diríamos acá, me parece a mí, sin darle consejo a nadie, pero plantear, bueno, ¿cómo jugamos esta partida? ¿Cómo jugamos esta partida? Esos políticos argentinos filofascistas, filoperonistas que dicen que Trump es peronista. Me parece que es un anacronismo y que es una desnaturalización. Porque el mero planteo del peronismo tiene que ver con determinadas condiciones y sí, en su surgimiento, y qué sé yo, que tiene una universalidad. Algunos de los postulados del peronismo no hay duda, pero Estados Unidos, qué sé yo, ¿qué te podría decir? La vocación belicista de Estados Unidos es lo contrario de lo que planteaba Perón. La vocación, digamos, aunque sea larvaria o aunque sea a veces no realizada, imperial, es lo contrario del pacifismo, sí, de la libre determinación de los pueblos, de la soberanía, de la patria grande. O sea que, si vos decís, el elemento industrialista
El elemento, Claro. bueno, pero claro, igual yo me permito decir, tampoco nos pongamos, si sirve para pensar algo, yo no estoy de acuerdo, pero tampoco quiero decir, che, no, Bueno. eso no, porque creo que estamos en una etapa bisagra, compleja, donde además nos han declarado la guerra. Entonces, que exige un esfuerzo y de nuevo, ¿qué es lo que no hay que perder de vista? ¿Qué es lo que no hay que perder de vista? Y las necesidades de la sociedad, del pueblo, digamos, ¿cómo damos respuesta a eso? En la etapa anterior, me parece que el problema que había era que los programas más populares, uno diría en otro marco de descripción ideológica, más de izquierda, decías vos, pero en los marcos de un pensamiento más popular, o en el marco de un pensamiento más reaccionario, o más oligárquico, o más de derecha, para poner todos los nombres posibles, podemos seguir, pero si hay estos dos polos, yo creo que el problema que había a partir de la crisis de 2008, y ahí me permito decir, era mi posición, va a ser muy difícil gobernar. Con un programa tradicional más popular, y va a ser más difícil gobernar con un programa tradicional más neoliberal, ¿no? O más de izquierda o más de derecha. ¿Por qué? Porque la derecha dice, abramos todo, liberemos todo, desregulemos todo, privaticemos todo, y lo hemos visto, Trump con un programa medio así, que parecía neoliberal, y fue un fracaso, pero Bolsonaro también, pero varias experiencias. Entonces vos tenés esos casos que Trump fracasó, también hay pandemia en el medio, viene Biden y dice, no, vamos a un programa un poco más socialdemócrata, un poco más de reconocimiento de derechos, de una democracia social, y fracasó también. Y después vuelve Trump. Y yo creo que Trump dijo, esta vez fracasar no, aplicando esos idearios, esas recetas. Vengo con un nuevo recetario, pateo el tablero, vamos a ver. Y ahora hay que ver, porque vemos que va para adelante, va para atrás. Por eso yo no me animo mucho a decir dónde termina. Lo que sí es un cambio en el juego, un cambio de reglas. Si vale ser proteccionista, que era algo que prohibía Estados Unidos, y ahora lo hace diciendo porque el resto son proteccionistas y se hacían los distraídos. Gobernador, muchísimas gracias. Ha sido un gran honor para nosotros. Te agradecemos infinitamente que nos hayas recibido. Para quienes quieran ver, y en España lo recomiendo especialmente, en YouTube, en Casa Victoria, esta entrevista a Axel Kicillof, el gobernador, exministro. Para quienes quieren enterarse de cómo piensa el mundo, alguien que en particular nosotros desde Casa Victoria nos gustaría que en el futuro tenga mayores responsabilidades en Argentina, bueno, vean este gran documento. Muchas gracias. Bueno, muchas Axel, querido. gracias.